Hablamos en este foro de empleo y emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia con Jorge Bustamante, que es Office Manager de Education First en Valencia. Señor Bustamante, en primer lugar, bienvenido. Muchísimas gracias. Defínanos qué es Education First. Bueno, EF Education First es la organización educativa privada más grande a nivel mundial que hay. La semana pasada fue nuestro 50 aniversario y bueno, tenemos 400 escuelas repartidas en más de 50 países para que cualquier alumno pueda aprender el idioma que necesite en cualquiera de nuestras escuelas. ¿Cuáles son sus objetivos? Formar a las personas en el idioma inglés, que tengan una competencia suficiente. Bueno, lo que realmente lo que hacemos es que nos ponemos a disposición de aquella persona que necesite mejorar el idioma para que salga al extranjero. El curso se puede iniciar cualquier lunes del año y él mismo puede elegir la duración. Junto con las clases y las actividades que le ofrecemos en destino, le damos lo que es el alojamiento, de modo de que la inmersión cultural, lingüística y geográfica sea total y le permita asimilar el idioma de una forma muy natural y muy espontánea, ¿no? Disponen de un amplio catálogo de cursos, pero ¿cuáles son los más demandados? Bueno, últimamente, por supuesto, para todos los universitarios convertidos en 17 y 24 años tiene un gran auge en los últimos años, pero quizás el que más ha crecido en la última década prácticamente ha sido el del programa de adultos o de jóvenes profesionales, que son mayores de 25 años para arriba, y que bueno, por la circunstancia del mercado a la hora de encontrar trabajo o de mejorar, o que nos movemos en un mercado cada vez más global, el dominio de al menos un idioma ven que es necesario y es donde ahí recurren a nosotros para facilitarles todo lo que hemos comentado para el aprendizaje de cualquier idioma, ¿no? El inglés es el más demandado, pero también hay una gran demanda con el alemán, con el francés y el chino últimamente, que va a ser necesario el día de mañana, ¿no? En línea con lo que nos estaba comentando, ¿ha habido un incremento en la demanda de cursos de idiomas en los últimos años? Brutal, muy fuerte en los últimos años. Antes era como algo que podíamos hacer de forma esporádica y bueno, ya sabemos que a fecha de hoy no es un valor añadido mostrar en el currículum vitae, sino una necesidad, con lo cual ello ha provocado que la demanda haya crecido, sobre todo en España, de una manera muy fuerte, ¿no? Y ya para finalizar, ¿está mejorando el nivel de idiomas de nuestros estudiantes y de la sociedad en general? Bueno, afortunadamente sí, afortunadamente está mejorando, pero todavía quizás no lo necesario. Los españoles en general suelen tener una base gramatical bastante aceptable de lo que nos han enseñado en el colegio o en la misma facultad, pero donde más dificultades se encuentran sobre todo es a la hora de hablar y a entender, ¿no? Y precisamente pues, los cursos que nosotros ofrecemos a raíz de esta inversión fuera en el extranjero total está enfocado a coger fluidez en el listening y en el speaking, ¿no? Que es lo que más demanda la gente. Jorge Bustamante, Office Manager de Education First en Valencia, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras. Nada, un placer. Nos vemos en la siguiente.